juzgado, estando presentes en sala el representante del Ministerio Público, el doctor Johan Gabriel Hueso, se encuentra presente. Asimismo se encuentra en sala la parte víctima querellante, la señora María Virginia Quispe, madre de la víctima Mayerly Mamani Quispe, acompañada de su abogado de defensa, el señor Marcos Cusi Cruz. Asimismo se puede evidenciar la presencia del imputado, el señor Juan Pablo López, acompañado de su defensa técnica, el doctor Carlos Enrique Zuca Lucana. Es en cuanto tengo bien informar a su autoridad. Se tiene presente. Vamos a pasar a la fase de alegato. Tiene la palabra el Ministerio Público para fundamentar los hechos. La palabra, señor juez. Muy buenos días a todos los sujetos procesales presentes. Siguiente, el doctor Johan Gabriel Rodríguez, representante del Ministerio Público. Sobre la relación de los hechos. El 5 de septiembre del año 23, a llamado de las personas por Radio Patrulla Vol 110, se constituyen dos funcionarios policiales al Bosquecillo y Cayojeta en el municipio de La Paz por un aparente cadáver en ese lugar. Al constituirse los policías, encuentran un cadáver de una persona sin vida de sexo femenino entre 15 y 18 años de edad, que se encontraba sin documentos de identidad, que la oxisa se encontraba descuartizada, tanto sus miembros como de la parte superior e inferior, que se encontraban en el mismo esparcidos. Se hace el correcto levantamiento del cadáver y al postergar la hora con la autopsia legal, se identifica a esta persona como Mayerly Quispe, de 18 años de edad, según familiares, que la víctima se halla para buscar al sujeto actor de este delito. Se tiene en cuenta que los familiares tenían conocimiento de que se iba a encontrar con su novio, ahora imputado, ahora acusado, Juan Pablo López. Por este motivo salió de la casa. Al intervenir el domicilio del señor Juan Pablo López, se encuentra ropa con aparentes fluidos corporales que, según el laboratorio, nos da la certeza que es sangre. Después se confirma. Asimismo, el sujeto tenía moretones y rasguños en todo el cuerpo. Sobre la relación de los hechos, sobre las pruebas. MPI 1, acta de acción directa. MPI 2, informe del investigador al caso, el teniente Lalo Garza. MPI 3, acta de levantamiento de cadáver. MPI 4, acta de registro del lugar del hecho. MPI 5, acta de recolección de los indicios materiales, en los cuales se encontró la arma blanca con el cual este sujeto realizó este ilícito. Asimismo, un celular en el cual, al desdoblamiento de este terminal, se encuentran videos de este hecho delictivo. Se tiene en consideración que está como prueba y no lo mostramos ahora por pudor y respeto a la familia. Asimismo, por MPI 5 se hace la acta de autopsia médico-legal realizada por el doctor John Limachi, médico forense en la unidad de tanatología, en lo cual nos señala la causa de muerte. 1. Anoxia. Número 2. Oclusión de orificios respiratorios naturales y vías aéreas. 3. Asfixia mecánica externa mixta por sofocación y compresión cervical. MPI 7. Declaración informativa del señor José Pablo López, en el cual acepta el delito. MPI 8. Informe de examen psicológico a cargo del doctor Vizcarra, en el cual nos señala como conclusión que estamos ante una persona con un trastorno de psicopatía abólica. Respecto a las características que este señala en todo el procedimiento, como una persona fría, calculadora, manipuladora e incapaz de sentir empatía con los demás, y sobre todo que no se resiste a estas situaciones. MPI 9. Según registro de antecedentes judiciales y penales, este sujeto del año 2018 había cometido y tiene una sentencia condenatoria por el delito de infanticidio, en el cual se le dieron los años, se le condena, pero lo cual este sujeto tenía la edad de 15 años. Al promediar los 3 años de la pena, se le dio la libertad condicional. Por estos medios de prueba son suficientes que demuestran que el ciudadano José Pablo López es con probabilidad autor de este ilícito. Asimismo, se tiene en consideración y a méritos de todos los antecedentes que han sido jurídicamente expresados, así como la fundamentación realizada por el suscrito fiscal a nombre de la representación del Ministerio Público,
y la sociedad boliviana de conformidad a los dispuestos artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, asimismo el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se da, y asimismo por la parte abogada, se impetre, como Ministerio Público se tiene en consideración el procedimiento abreviado del ahora autor de este hecho delictivo, el señor José Pablo López, con carnet de identidad 1239-5678 de la ciudad de La Paz. Se tenga presente, sea con las formalidades de ley. Tiene presente, para la valoración de las pruebas, los alegatos. Tiene la palabra la acusación particular para fundamentar los hechos. Bien, señor juez, voy a dar uso de la palabra. Como abogado de la víctima, me hago presente para poder defender de oficio el caso de feminicidio de la señorita Mayerly Condori Quispe, de 18 años, contra el señor Juan Pablo López, por lo cual me digno a usted para poder hacer la descripción. Fechas 6 de septiembre del año 2021. Es así que mediante un vecino de la zona Alto Yoqueta hace llamadas a radiopatrullas para poder informar sobre la existencia de un cadáver de sexo femenino. Es así que los mismos se apersonan para poder verificar y hacer el levantamiento ilegal del cadáver de una mujer descuartizada y colgada en algunos árboles. Puesto la señorita, puesto que el cadáver correspondía a la señorita Mayerly Condori Quispe, de 18 años de edad. Posterior a ello, se procede con el rastrillaje correspondiente en el domicilio del principal sospechoso, que es Juan Carlos López, donde se procede con la recolección de las evidencias, donde se hace la colecta dentro del domicilio, elementos de convicción, encontrando un cuchillo con mancha de sangre, ropa interior de la víctima, y además se colecta el teléfono de la víctima y del victimante. Es así lo cual, como abogado de la víctima, adecuamos esta comisión de delito como un caso de feminicidio, ya que el señor Juan Pablo López mantuvo conversaciones y llamadas antes del hecho para poder citar al occiso en el lugar del hecho. Además, contamos con lo que son los informes del muestrario fotográfico del investigador del caso, más el levantamiento del cadáver y el informe de la autopsia, en la cual nos indica que la persona que ha sido asesinada mediante una asfixia mecánica y posteriormente el cuerpo ha sido descuartizado con un arma cortopunzante. Como abogado de la víctima, pido que el señor Juan Pablo López sea condenado con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, así como lo tipifica la norma penal prevista en el artículo 252 del Código Penal, modificada por la Ley 348, toda vez que la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad. Gracias. Se tiene presente la fundamentación, al igual que la valoración de la prueba. Tiene la palabra la parte de defensa técnica para fundamentar los hechos. Muy bien, la palabra, señor juez. Habiendo escuchado muy atentamente lo vertido por el señor fiscal, así también como el abogado de la víctima operante de los hechos, y también considerando de que la defensa técnica del diputado Juan Pablo López ha solicitado de forma unilateral un procedimiento abreviado a fin de no causar dilación en el proceso en la administración de justicia, vamos a incluir y adherir y a sujetarnos a las pruebas que el Ministerio Público ha hecho mención referente a lo que es el examen psicológico, donde el imputado del interrogatorio confiesa la comisión del delito. Además de ello, el señor fiscal hace mención de que el señor Juan Pablo López padece de una psicopatía abólica. ¿Qué quiere decir? Que el señor Juan Pablo López está dentro de las características de calculadores, manipuladores e incapaces de sentir empatía por los demás,
lo que significa que al momento de cometer el delito, él únicamente estaba cegado por el momento en el que Mayerly le señalaba de que va a volver con esa pareja, ¿no? Y posterior a ello, indica también de que le habría esparcido la escena del crimen a razón de que dentro de la mentalidad del imputado sostenía de que la oxisa, la víctima, podría más adelante perseguir, ¿no?, dentro de las creencias y no dejarle vivir en paz. Entonces, señor juez, en atención a todo lo que ya el Ministerio Público ha solicitado con relación al procedimiento abreviado, además de los antecedentes y los indicios, las pruebas y las evidencias colectadas durante la etapa preparatoria, asimismo de la colaboración que tiene con la justicia el señor Juan Pablo López, resultantes del examen pericial psicológico, que de las mismas resultan ser inequívocas, directas y concordantes, además de establecerse los suficientes elementos de convicción sobre la participación del imputado en la comisión del delito, y además existe una solicitud unilateral de aplicación del procedimiento abreviado, admitiéndose este último por el Ministerio Público, y en aplicación de las condiciones que establece el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal, la defensa denuncia de manera expresa al juicio oral público y contradictorio, solicitándose que la pena sea acorde a las consideraciones y las valoraciones de las pruebas, y además a la colaboración que preste el imputado en cuanto a la administración de justicia. Eso es todo, señor. Pues se tiene presente, y al no haber más alegatos de parte de ninguna de las partes, se va a hacer uso de la última palabra que tiene el ahora acusado, señor Juan Pablo López. Por favor, pase al estrado. A modo de cumplir lo que es el procedimiento abreviado para economizar tiempo y descongestionar procesos, les voy a hacer unas preguntas y quiero que me responda de manera acorde a los hechos. Usted está consciente de lo que se le está acusando y por lo tanto usted tiene conocimiento del delito y de la pena que se le va a imponer. Señor Juan Pablo, yo le pregunto, ¿usted se declara culpable del delito de feminicidio? Sí, señor juez, yo me declaro culpable. ¿Usted estaba presente al momento de haber efectuado este acto en contra de la víctima Marely Mamani Quispe? Sí, es. Claro. Eso es todo, tome asiento. En vista a lo previsto y a modo de tener en cuenta el principio del procedimiento abreviado, se va a dar una lectura íntegra de la sentencia del caso Ministerio Público contra Juan Pablo López, para lo cual se va a pedir un cuarto intermedio. Se retoma la audiencia. Se le da lectura íntegra de la sentencia, caso Ministerio Público contra Juan Pablo López por el delito de feminicidio impetrado en gestión 2021 en contra de Marely Mamani Quispe, cuya madre María Virginia Quispe es la querellante del caso. Se dicta sentencia en fecha 29 de noviembre de 2023 a horas 20:36, que ha notificado el señor fiscal y acusado también por parte de la víctima, y se dicta dentro del proceso Ministerio Público contra Juan Pablo López por el delito de feminicidio, en el cual dicta nuestro Código Penal en el artículo 252 bis, se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. Numeral 1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima.
esté o haya estado ligada a esta por una analogía en relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. Numeral 2, por haberse negado a la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Numeral 3, por estar la víctima en situación de embarazo. Numeral 4, por la víctima se encuentra en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga de eso una relación de amistad laboral o de compañerismo. Numeral 5, la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Numeral 6, con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor. Numeral 7, cuando el hecho haya sido procedido por un delito contra la libertad individual o libertad sexual. Numeral 8, cuando la muerte sea conexa al delito que trata de tráfico de personas. Numeral 9, cuando la muerte sea resultado de los ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Mediante lo expuesto por la acusación particular y el Ministerio Público y por los alegatos de la defensa, lo cual nos hace dar cuenta que el señor Juan Pablo López ha denunciado, al juicio oral se ha declarado culpable del delito cometido, por lo cual el presente juzgado de sentencia contra la violencia hacia la mujer 2 de la ciudad del Alto falla declarando culpable al señor Juan Pablo López por el delito de feminicidio previsto en el artículo 252 bis del Código Penal, y condenándole a la pena de 30 años en el recinto penitenciario de Chonchocoro. El presente juzgado va a disponer reparación de daños en favor de la madre, la señora Virginia Quispe, por daños psicológicos que ha sufrido la mismos que deben ser cubridos los gastos por el señor Juan Pablo López. Y debe ser corroborado por un profesional psicólogo. Asimismo, se dispone de terapia psicológica para el acusado para que éste pueda reinsertarse en la sociedad y cambiar su conducta agresiva. Queda notificado todas las partes. Ha concluido el presente caso, pueden retirarse. Gracias, señor juez. Un aplauso para Pase al siguiente punto, por favor. Buenas noches, a horas 8:41, en fecha 29 de noviembre del 2023, se instala la presente audiencia. La suscrita juez Janina Valeria Sebastián Leiva, del Tribunal de Sentencia en lo Penal, tercero,